abrimos este podcast de Media Audios con una especialista que ya la tuvimos en nuestro estudio y fue porque hubo muchas preguntas y también mucho interés sobre el tema de salud reproductiva. Hablamos en una primera instancia de anticoncepción, pero ahora tenemos más preguntas y que tienen relación hasta cuándo debo tomar el método que haya elegido. ¿Hay una edad para empezar? ¿Alguna edad o factores para cerrar el cuidarnos? Y para eso volvemos a conversar con Marcela López, doctora ginecóloga especialista en endocrinología ginecológica y climaterio de la Clínica Alemana, como ya les habíamos dicho en algún minuto, también académica de la Universidad de Santiago, y recordarles que también fue past presidente de la Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica. Doctora, muchas gracias por venir de nuevo. Gracias a ti. Bueno, hablábamos sobre el tema del inicio y el cierre de este proceso. Uh-huh. Y las cosas han cambiado. Sí. Es un tema muy interesante porque muchas veces la mujer suspende el método anticonceptivo antes que haya una real indicación de hacerlo. Y bueno, las indicaciones para suspender el método son obviamente en caso que la mujer realmente desee buscar un embarazo. Si la mujer obviamente tiene algún efecto secundario no deseado o el método no lo genera adherencia, también podría suspenderlo. Pero la idea, y en ese caso yo recomiendo no suspenderlo ella por su cuenta, sino que asistir a un control para hacer el cambio por otro método que no le provoque ese efecto no deseado o esa no adherencia. Y ya en el fondo la tercera razón por la cual suspenderlo es cuando ya la mujer realmente no tiene riesgo de embarazo, que eso ocurre cuando la mujer ya le llega la menopausia, que es la última regla en la vida de la mujer, que es lo único que marca efectivamente el fin de la edad reproductiva. Ahora, ahí es importante que dependiendo del método anticonceptivo que esté usando, es qué herramienta uno utiliza para decir que ya efectivamente no hay riesgo de embarazo. Como tenemos métodos hormonales, no hormonales, distintos tipos de métodos hormonales también, hay mujeres que están usando un anticonceptivo, por ejemplo, hormonal combinado, y pueden tener 55 años y siguen menstruando. Y eso no es porque todavía ella siga fértil, sino que es un efecto de la hormona que está utilizando. Entonces, en esas mujeres, pidiéndole un examen hormonal, podemos confirmar cuándo llega la menopausia. Y el diagnóstico se hace con 2 exámenes hormonales alterados, no solo uno, para tener certeza y realmente no correr ningún riesgo, recordando también que obviamente un embarazo a edades mayores es un embarazo de muy grande riesgo, tanto como para la madre como para el feto. Y eso se está dando. Exactamente. O sea, sí. Hay índices o más bien información de que el inicio de la vida sexual se ha adelantado un poco y que también la maternidad ya no hay tanto miedo de ser mamá después de los 40, a pesar de los riesgos que eso implica. Exactamente. Ahora, obviamente que un embarazo a mayor edad es de más riesgo y si la mujer obviamente no desea embarazarse, tiene que mantener su método anticonceptivo hasta confirmada la menopausia. Si la mujer usa algún método anticonceptivo no hormonal, ya sea una té de cobre o está esterilizada, esa mujer se le va a cortar la regla. Y uno hace el diagnóstico que ya no hay riesgo de embarazo cuando lleva más de un año sin regla, no antes. ¿Ya? Lo habitual es que el ovario no deje de funcionar de un día para otro, vaya de a poco. Entonces de repente funciona hoy día, mañana no, después sí. Y si yo suspendí el método anticonceptivo antes, corro el riesgo de embarazarme. Ahora, usted explicaba en el capítulo que grabamos inicialmente que no hay que confiarse porque, por ejemplo, el DIU, tú te lo sacas y corres el riesgo inmediatamente de quedar embarazada, si es que ese fuera el objetivo de usarlo. Ajá. Y hay que esperar un tiempo de que tu cuerpo se vuelva a adaptar o no necesariamente. Todos los métodos anticonceptivos tienen un efecto que es durante su periodo de uso y no afecta la fertilidad y por lo tanto si yo lo suspendo ya me pongo el riesgo. O sea, al otro día, digamos. Exactamente. ¿Ya? Entonces, por eso que... No hay que esperar a la regulación del periodo, porque, por ejemplo, en ese tipo de anticonceptivo se corta la regla en la mayoría de los casos. En el dispositivo medicado con progestina, levonorgestrel. Exacto, se corta la regla.
¿Ya? Ahora, claro, a veces eso produce un poco de atrofia endometrial y dependiendo del periodo de la vida en que está la mujer, pudiera retrasarse en normalizarse la regla, pero su exposición a embarazo está y la mujer puede embarazarse inmediatamente después de suspendido el método. Obviamente, cuánto se va a demorar va a depender de la edad que tenga de la mujer. La fertilidad en nosotras las mujeres a partir de los 35 años empieza a disminuir y obviamente hace más difícil que uno a más edades se pueda embarazar, pero no imposible. ¿Ya? Y es por eso que todavía vemos de repente mujeres de 47, 48 años que se han embarazado en forma espontánea. Que querían quizás. O alguna no otras está que no. usando. Exacto, sí, ambas. Sí, sí. Doctora, y en ese sentido, ¿hay como algún periodo de recomendación? Te recomiendo usar tanto tiempo cualquiera sea, digamos, el que haya elegido. O cambiarlo. No, la verdad es que la recomendación es, si tú andas bien con un método y no te aparece ningún factor que contraindique el usarlo, lo más lógico parece es mantener el mismo método, ¿ya? Ahora, obviamente, estar controlándose porque si aparece algún factor de riesgo, ya sea metabólico, cardíaco, pudiera contraindicar el método que la mujer está utilizando y entonces por ese motivo es que habría que cambiarlo. En mujeres mayores de 40 años, como tienen fertilidad disminuida, la verdad es que todos los métodos anticonceptivos se van haciendo cada vez más eficaces, ¿ya? Sí. Entonces, la verdad es que por eso uno puede mantener, pero es súper importante eso, la verdad, es que controlarse, porque también a veces llegan pacientes que vienen a control, sigo usando el mismo anticonceptivo que usaba hace 10 años, pero uno habitualmente no tiene el mismo peso, puede haber cambiado los hábitos, puede tener factores que contraindiquen un método, entonces es importante controlarse una vez al año. Es que Sí, se le iba a preguntar, sí. porque claro, a los 30 años uno tiene ciertas condiciones de salud, Ujú. creo que hay una regeneración cada 10 años que se puede empeorar o no, a los 40 otra, y así. Sí, exacto. Se pueden manifestar enfermedades de cualquier tipo, Ujú. y ahí es cuando quizás también es lo que dice usted, hay que cambiar el método, Exacto. porque ya tu cuerpo no es compatible. Sí. Sí, por ¿Y eso eso se hace con el control regular? Sí, sí. Por eso, como yo mencionaba, lo ideal es alguien que ya está usando un método, controlarse por muy bien que se sienta una vez al año. Y en ese control uno le evalúa los factores de riesgo, que no esté fumando, por ejemplo, que eso contraindica ciertos anticonceptivos, o exámenes de laboratorio si tiene ya sobre 45 años, porque pudiera tener una resistencia a la insulina, una dislipidemia que contraindique o una hipertensión arterial que contraindique el método que está utilizando y yo tengo que cambiárselo por algo que no le vaya a aumentar su riesgo cardiovascular. Ahora, doctora, los cambios de método no solo están asociados al cambio de folio o de edad, sino que hay otros elementos además de las enfermedades. Exactamente, o sea, la verdad es que muchas veces se ha hablado como a mujer mayor de 40 años usar ciertos métodos. No, si hay una mujer que tiene 50 años y sigue fértil y es sana y sin factores de riesgo, esa mujer puede seguir usando el mismo método que utilizaba a los 20 años. Ahora eso no es lo más frecuente. Claro. Lo más frecuente es que la mujer mayor tenga patología y no puede usarlo. Pero si se llega a ver el caso, no hay problema y no es la edad lo que contraindica el método. Son los factores de riesgo, las enfermedades concomitantes que pueda tener. Doctora, para cerrar este capítulo que se nos pasa de verdad muy rápido, el tema de la menopausia. ¿Cuándo uno puede decir de verdad, ya, aquí no hay ningún riesgo? Como comenté un poco al principio del podcast, si está usando método hormonal, solamente con examen hormonal alterado en 2 oportunidades, separada al menos por unos 2 meses. Con eso yo tengo confirmado y puedo suspender el anticonceptivo con la seguridad que la mujer no se va a embarazar. Si está usando un método no hormonal con más de un año sin sangrado, yo podría decir ya no hay riesgo de embarazo y ya está en la menopausia, así que a tratar el climaterio. Para no quedar sorprendida, digamos. No, y los tratamientos hormonales de la menopausia. Muchas Otro gracias, tema muy doctora. bueno. Yo creo que desde ya la vamos a dejar invitada a otro capítulo porque quedaron hartas preguntas ahí en el tintero. Así que muchas gracias por haber estado acá en nuestro podcast Medi Audios. Así que quedan todos invitados a seguir escuchándonos, pero también a seguir informándonos. Que estén muy bien.